Bienvenidos a La Conversación Continúa. Hoy tenemos un tema muy especial, siendo que estamos casi ya entrando al mes de diciembre. Una pregunta que viene siempre es, ¿está bien que los cristianos pongamos un árbol de Navidad? Entonces, hemos hecho esa pregunta, ¿árbol de Navidad? Y en su pantalla usted ve el texto de Jeremías, capítulo 10, 1 al 16, porque es el texto que comúnmente muchos usan para supuestamente basar bíblicamente la idea de no tener un árbol de Navidad. Yo no estoy aquí para decirle lo que usted debe hacer, si debe o no debe, poner un árbol de Navidad o luces o lo que sea, pero sí quiero, como hice hoy, siendo martes de estudio bíblico, en Viva Mejor, hablar acerca de este texto de Jeremías. Lo hemos hecho en detalles hoy en el programa de la mañana y sale a las 5 de la tarde y luego también a las 12 de la madrugada de mañana, pero usted lo puede escuchar en el podcast. Lo importante es que escuche todo el contexto del programa, toda esa hora. Usted lo puede tener en el podcast también. Recuerde, si no está aquí en Colorado, no puede sintonizar 1650M Radio La Red. Vaya a los podcasts en radiolared.net o en cualquier plataforma que usted acostumbra a bajar podcasts y escuchar otros podcasts de otras organizaciones. Búsquenos como Radio La Red Denver, busque Viva Mejor, el programa del día de hoy, y está esta pregunta, ¿árbol de Navidad? Entonces, una cosa que yo dije al finalizar el programa de hoy es que yo veo mucha arrogancia en personas que dicen es pecado tener el árbol de Navidad. Repito, yo no le estoy diciendo si yo estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo. Lo importante en este momento es el texto. Y claro, al explicar el texto es fácil darse cuenta cuál es mi idea. Y yo fui muy transparente en el programa y yo dije, no es un tema del cual, no es un tema que tendría que dividirnos, pero a veces nos divide. No es un tema que para pelearnos, pero a veces hay peleas por esto. Y mucho menos es un tema para que, por ejemplo, si usted dice yo creo que es pecado tener un árbol de Navidad o que eso es pagano, también es pecado ser arrogante, también es pecado ser condenatorio de los demás, juzgar a los demás en ese aspecto. La Biblia dice que podemos juzgarnos unos a los otros en el sentido de cuando vemos que alguien está cometiendo un error, una falta, exhortarle. Pero una cosa es exhortar a alguien o juzgar en el sentido positivo de la palabra, de dividir lo bueno de lo malo, la verdad de lo falso. Y otra cosa muy diferente es señalarnos y condenarlos con ese espíritu de yo soy mejor que alguien más. Yo leí también un texto en Romanos y otro por otros textos ahí donde el apóstol Pablo dice ¿qué hacemos con las carnes sacrificadas a los ídolos? Obviamente ya en su época, 2000 años atrás, estaba ese conflicto. El conflicto de ¿es pecado o no es pecado? Ha sido sacrificada esa carne a los ídolos. Y Pablo dice, todo lo que se vende en la carnicería, coman sin ningún problema. Un ídolo no es nada, no tiene poder. Pero dice, hay hermanos que son más débiles y esto les puede dañar. Si ve que otros hermanos en Cristo lo hacen, esto les puede dañar. Pero dice, ustedes pueden más adelante, dice, ayudar a esos que son más débiles. Con una buena actitud. Una buena actitud, nunca una actitud arrogante. Así que yo veo que la arrogancia puede estar tanto en aquellos que dicen, no árbol de Navidad porque eso es pecado, yo soy más santo que usted porque yo no tengo árbol de Navidad. Como puede estar en aquellos que dicen, oh, usted es tan débil en la fe como dice Pablo, yo soy más fuerte que usted. Los dos están en problemas. La Biblia simplemente dice que hay cosas que tenemos que decidir por motivos de conciencia, delante de Dios, que es lo que nosotros entendemos, no solo que sentimos, ¿ok? Sentir es importante, pero nuestros sentimientos a veces están basados en emociones o en reacciones a lo que alguien dijo, y puede ser alguien que respetamos mucho, o lo que hemos leído, o lo que nos mandaron en medio social como Facebook, y uno puede llegar a asustarse y creerlo sin analizarlo.
y decir, pero ¿de dónde sacó esta persona esto? Bueno, hay personas que sacan esto de Jeremías 10. Permítame leérselo. No voy a leer los 16 versículos como lo hice hoy en radio, pero voy a leer los primeros 5 o 6. Jeremías es un profeta, era un profeta de Dios y está hablando de parte de Dios al pueblo de Israel. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño de bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Ahora, sigue el texto, ¿verdad? No hay semejante a ti, oh Jehová. Pero está hablando literalmente de los ídolos. Está hablando de personas que, como el profeta Isaías, y yo leí el texto hoy también en el programa radial, decía, cortan un leño, con parte del leño hacen un asado. Literalmente es lo que dice Isaías. Con parte del leño hacen, como nosotros hoy, ¿verdad? Podemos hacer un fuego, una fogata, y hacemos una parrilla ahí manualmente, y hacemos carne. Los antiguos hacían lo mismo. Y con parte del leño hacen una fogata para calentarse y miran el fuego. Como quien dice, ven que se está quemando ese leño. Dice, y con otra parte del leño lo mandan a un artífice, un artista, o ellos mismos hacen un ídolo. Y luego se postran y lo adoran y le hablan y le piden. Ahora, ese es el tema. En aquel tiempo no había absolutamente ningún concepto, ni de la Navidad. Faltaban cientos de años para que Jesús viniese al mundo y naciese en Belén de Judea, lo cual es la Navidad. Así que mucho menos la idea del arbolito. La idea del arbolito, Santa Claus, las luces, es algo que se fue desarrollando muy lentamente con los años. Y uno podría decir, bueno, pero el origen de los árboles, lo que hacía con árbol de Navidad. Bueno, si usted dice, yo no quiero poner un árbol de Navidad en mi casa porque he estudiado, he leído que el origen en sí de cómo comenzó el árbol de Navidad y lo que se le colgaba, usted dice, para mí eso es pagano. Ok, lo que quiero decir en el programa de hoy es, no lo basa en Jeremías 10, ni en ningún texto de la Biblia, porque no tiene base para eso. ¿Por qué? Porque aquí Dios le está hablando al pueblo de Israel para que no hiciesen como otras naciones paganas, sino como ellos eran gente santa, es decir, separada por Dios para ser el pueblo de Dios a través del cual Dios iba a enviar a su Mesías, al Señor Jesucristo, nuestro Señor. La gente pagana, la gente de otras naciones, adoraba dioses falsos, hacía imágenes de dioses imaginarios. Y Dios dice, no imiten eso, no imiten las costumbres de gente pagana. Ahora, algunos dicen, bueno, ve, lo del árbol tiene una fuente pagana. Por empezar, lo tiene que comprobar. No se deje guiar por historias que usted ve de otras personas. Usted haga su propio research, decimos en inglés, haga su propia investigación. Es lo que yo hago muchas veces, ¿no es cierto? A veces le digo hasta a mi esposa, a mis hijos, otros, no te cases con lo que simplemente lees, ¿ok? Es una manera de decir, no lo aceptes así como, lo dijo, o dicen esto, o fulano lo dijo. A mí me gusta hacer mi propia investigación. Entonces, si yo cuando investigo digo, ok, a ver, ¿de qué fuente esta persona ha tomado para llegar a esa conclusión? Y a veces no encuentro la fuente porque no existe esa fuente. Y simplemente la persona lo toma de otro y va pasando como un rumor, como un chisme. Ahora, otras veces sí, la persona cita de qué fuentes ha sacado algo para su conclusión. Y yo también investigo y me he encontrado con que muchas veces la gente dice cosas pero está interpretando mal. Algo que no tiene nada que ver con la Navidad, pero yo recuerdo que en un tiempo salió un artículo y todavía está por ahí en internet que dice que el Señor Jesús cuando resucitó de los muertos, cuando entraron los apóstoles vieron que el sudario, la parte de la cabeza, estaba envuelto en un costado. Y alguien empezó a decir, eso significa que los judíos cuando estaban comiendo y ya decían, ya terminé de comer,
doblaban la servilleta de tal manera y otros no lo hacían, y sacaron toda una conclusión que cuando uno lo lee dice, wow, esto es maravilloso, esto está anunciando la segunda venida de Jesús y esto y que el otro, pero cuando yo dije, ¿de dónde habrán tomado esto? Y cuando me puse a investigar y vi la fuente y fui a la escritura y estudié la cultura y qué significaba el doblar la servilleta, llegué a esta conclusión que otros llegaron también y me ayudaron esos escritores a llegar a la conclusión. Por empezar, esa costumbre es una costumbre occidental, no era una costumbre oriental, no es cierto, no existía en ese momento eso. Entonces uno dice, pero suena muy bonito y tiene lógica, sí, pero no es la interpretación correcta porque los orientales no hacían eso. Entonces, ¿de dónde sacaron que los orientales hacían eso? Alguien lo interpretó con la mentalidad nuestra occidental, se hizo popular como creencia y la gente lo anda pasando por lado a lado en el internet. Suena muy bonito, sería lindo que eso signifique algo así, pero no es la idea en cuanto a la escritura. Entonces, mire cómo uno puede llegar a deformar las cosas. Con el asunto del árbol de Navidad, tomar un texto como Jeremías, porque menciona un leño. Varias veces en la Biblia se menciona no cortar un leño, por otras razones, pero generalmente la razón es no hacer un ídolo. Ahora, ¿quién de ustedes ha visto alguna vez a alguien postrado o arrodillado frente a un arbolito de Navidad, hablando con el arbolito, orando al arbolito, adorando al arbolito? No. Y uno dice, bueno, pero el origen fue pagano. Si yo le mencionara cuántas cosas usted y yo todos los días tenemos algún tipo de contacto con cosas que tienen un origen pagano, no sé, uno tendría que tomar alguna nave espacial e irse a vivir a otro planeta. Entonces, uno sabe que hay ciertas cosas, inclusive dudosas, en compañías hoy en día. Y algunas salen a la luz y la mayoría uno ni sabe en qué están metidos los dueños de esa compañía. Ahora, si lo dicen explícitamente, y esto es para esto, y esto es una idolatría, ahí no lo toque, yo tampoco. Yo soy el primero que voy a decir, no toque. Mire, es su decisión, pero no toque eso, por favor. Pero cuando no es así, tomar la Biblia para basar la creencia de no árbol de Navidad o sí árbol de Navidad en un trasfondo que no tiene nada que ver con eso. Usted dice, pero aquí dice no toméis la costumbre de las naciones. Lo del árbol de Navidad no es una costumbre creada por las naciones con el propósito de adorar a dioses. Originalmente tuvo algo que ver con la idea de decorar y celebrar que Jesús vino al mundo. ¿Ve? La idea del pesebre, el hecho mismo de celebrar una fiesta como la Navidad, no es una fiesta que está en la Biblia. Los cristianos primitivos no tenían ese concepto de celebrar el nacimiento de Jesús, pero sí lo recordaban. Y también la crucifixión, y también la resurrección, y también Pentecostés, y ¿ven? Se fue con el tiempo agregando como una celebración. Mi propósito no es explicarle hoy de dónde salió la celebración en sí de Navidad, pero para que sepa, finalmente, no crea todo lo que escucha por todos lados, aunque alguien esté usando la Biblia. Vaya a la Biblia y observe, Señor, cuál es el origen y qué me estás diciendo a través de este texto de la Biblia. Y no tome una o dos palabras y entonces las tuerza para hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. No estamos idolatrando, no estamos diciendo inclínese al árbol de Navidad. Ahora, si usted en el árbol de Navidad pone ídolos y santos y cosas así raras, ahí la cosa cambia. Pero eso lo puede hacer inclusive sin cortar un árbol, lo puede hacer un árbol de su casa al fondo o enfrente de su casa. Entonces, mire bien lo que dice la palabra de Dios y simplemente no se deje llevar porque alguien dijo que ese texto significa eso. Haga su investigación y si va a buscar ayuda, busque ayuda en personas serias, ¿okay? Que van a interpretar las cosas como Dios manda. Nos encontramos mañana si Dios quiere.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.